buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tratar un tema importante acerca del Perú. A ver, el Perú es uno de los países que tiene la mayor reserva de agua de todo el mundo. ¿Bien? Se estima que sus aguas quedarán todavía hasta el 2050 o incluso 2070. En cambio, en otras partes del mundo, lamentablemente, no es así. La desequedad producida por el calentamiento global ha hecho que en muchas partes del mundo los ríos se sequen, dado que, como sabe usted, los ríos nacen en los nevados. Los nevados son la punta de los cerros, enormes cerros en las montañas, que por la presión atmosférica, por la altitud, se congelan. A más de 4.000 metros se congelan las aguas y quedan ahí. Y cuando el sol calienta, discurren y eso genera los ríos. Más al haber el calentamiento global, estos glaciares retroceden cada vez más hasta que llegan a desaparecer. Es lamentable. Y el mundo tiene esa amenaza. Por eso puse como acompañamiento esta hermosa canción del Picaflor de los Andes, el río Rímac. Bien, el Perú tiene tres vertientes hidrográficas, del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Los ríos que vienen por el Pacífico son de la vertiente occidental de la vertiente de la cordillera de los Andes, es decir, occidente y oriente. Los que vienen por este lado son los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Vienen por este lado de la vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Qué diferencia hay? Sencillo. Los de la vertiente hidrográfica del Pacífico son ríos torrentosos, son ríos cortos, bien, que nacen en la cima de los Andes. Estos ríos son de carácter irregular. En cambio, los ríos del Amazonas son muy diferentes, tienen un recorrido mucho más largo. Incluso llegan a desembocar en el gran río Amazonas y por supuesto, en el océano Atlántico. Y ahí el nombre de vertiente hidrográfica del Atlántico. Y existe una tercera, que es la vertiente hidrográfica del lago Titicaca. Es una corriente endorreica. ¿Eso qué quiere decir? Que son pequeñas montañas que circundan el lago y los ríos llenan este lago. Interesante, ¿no? Eso ocurre en las montañas que están entre Perú y Bolivia. Como usted sabe, el lago Titicaca corresponde a los dos países y cierran el lago y llenan sus aguas, como el río Suches, por ejemplo. Y curiosamente, de este lago solamente sale un río que desagua en las aguas. Ese río desaguadero. Este río llega a un pequeño lago en Bolivia, que se llama el lago Poopó. Interesante, ¿no? A ver, un poquito de estas características de las vertientes hidrográficas del Perú. Muy bien, su origen es en la cordillera de los Andes, excepto el río Zarumilla, que nace en los Andes ecuatorianos. Son sus cuencas independientes, porque llegan a desaguar en el Océano Pacífico. Su régimen es irregular. ¿Eso qué quiere decir? Que hay épocas en que los ríos están casi secos, muy poca agua cae. Y en otras épocas del año la cuenca se desborda. Y eso ocasiona huaicos. O sea, en época está casi seco,
épocas que llevo yo que se desborda. Son torrentosos, se vienen con toda fuerza allí. ¿Okay? La importancia de los ríos costeños es vital para la agricultura en el Perú. ¿Sabe usted que el arroz, por ejemplo, la vid requieren mucha agua y en nuestros ríos abunda el agua? ¿Bien? Otra importancia, el agua potable. Eso es importante. Estamos en un desierto, la costa es un desierto, como usted sabe. Y en Lima, por ejemplo, tenemos solamente, a ver, en la ciudad de Lima, estamos el río Chillón, el río Lorín, el río Rima. El río Rima es el principal, ¿te das cuenta? Y lamentablemente nuestra costumbre no es cuidar el famoso río Rima. Mucha gente arroja ahí sus desperdicios, incluso los desagües de ciertos malos individuos desembocan en este río Rímac. Es lamentable porque es el único río que alimenta a la ciudad de Lima, ¿no? Y si la gente contamina donde comen, donde toman, se van a enfermar y van a morir. Antes, según dicen los abuelos, en la época de los 50, 60, hasta 70, se podía encontrar langostinos y camarones en el río Rima. Sí, le decían río hablador, Rima, el río que habla. También la importancia de la vertiente hidrográfica del Pacífico es la generación de energía eléctrica. La energía eléctrica a base de centrales hidroeléctricas, que es una energía limpia porque se basa en las aguas. Y el río se lo desvía y se va a una altura. Las aguas caen de esa altura y abajo hay unas turbinas, crean movimiento y hay unos transformadores. Los transformadores hacen que la energía mecánica, cuando cae energía mecánica, se convierta en energía eléctrica. Interesante, ¿no? Por tanto, las aguas de los ríos que nos da agua potable, energía eléctrica. Y también permite deportes de aventura. Visiten, por ejemplo, Ica, y es muy interesante porque los ríos son torrentosos. Vas con tu pequeño lanchita o bote inflable, emocionante. Y hay también manglares, por si acaso. Por ejemplo, en Tumbes están los manglares de Tumbes, donde hay una vida muy abundante, los cocodrilos, los zorros, pequeños tigres, etc. Bien, estimados jóvenes, estimados amigos, hemos conversado acerca de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ahora vamos a conocer un poquito de la vertiente hidrográfica del Amazonas. En esta zona existen muchos ríos: el Marañón, el Ucayali, el Nanay, el Itay, el Tigribe, el Morona, el Putumayo. Es la zona más abundante en agua de todo el Perú. Mucha agua, mucha humedad. Y nuestro gran río, el Amazonas, que nace en la montaña del Mismi, a más de 5.000 metros de altura, en el departamento de Arequipa, y discurre como un pequeño riachuelo, hasta que encuentra otros ríos que lo alimentan, como el Marañón, el Guayaga, el río Ucayali, hasta el río Apurima, desemboca también en la vertiente del Amazonas, y con el tiempo se convierte en un gigante. Se creía hace un tiempo que era el río Nilo el río más largo del mundo, con 6.200 kilómetros. Pero analizando los científicos bien, han determinado que el río Amazonas es el más grande del mundo, con 6.500 kilómetros. Interesante, ¿no? Los ríos de esta vertiente son gigantescos. El ancho es inmenso. Por ejemplo, 5, 6, 7 cuadras, 20 cuadras de ancho. Incluso hay islas dentro de los ríos. Los barcos pueden navegar. Incluso hay barcos que vienen desde Europa y en vez de ir a Lima, vienen por el río Amazonas, por Brasil, y atracan en el Amazonas.
En la cuenca del Amazonas, que es la más grande del mundo con 7 millones de kilómetros cuadrados, que alberga a Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Surinam y la Guyana francesa, abundan 30 millones de personas. Es una gran reserva natural. Hay que cuidarla, señor. Bien, ¿qué más se puede decir de esta gran vertiente que tiene abundante vida? Más de 2.500 tipos de peces hay en los ríos amazónicos. Y hay que tener en cuenta, los ríos en la selva son regulares, pero cambian de lugar. Por ejemplo, por aquí es el río Italia, pero luego de un tiempo, no se sabe la razón, se desvía, se desvía. Y eso hace que se creen pequeñas cochas. ¿Qué es una cocha? Es un pequeño lago, pequeñito en forma de herradura que abundan en la Amazonía. Así es. Por tanto, estimados jóvenes, hay que aprender a valorar y conocer nuestra geografía. Para terminar, vamos a escuchar un poquito acerca de los ríos del Titicaca, como ya se les había dicho. Los ríos del Titicaca son, son algunos, por ejemplo, el río Suches, el río Huancané, el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, el río Desaguadero. Estos ríos son de la vertiente hidrográfica del Titicaca. Tenemos una maravilla, que es el lago Titicaca, que se comparten en la actualidad con dos países, Bolivia y Perú. La mitad corresponde a cada uno, ¿bien? Y ahí abundan muchos peruanos llamados los uros, que son de la lengua aymara. Incluso en tiempo de los incas, hasta ahora se habla ese hermoso idioma, el aymara. Estos ríos son pequeños. Y el lago Titicaca es el lago más alto del mundo, con más de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la meseta del Collao. Meseta es un altiplano, es decir, para llegar se requiere subir montañas. Y arriba está la ciudad y en medio se encuentra el lago Titicaca. Bueno, estimados amigos, valoremos la naturaleza, valoremos lo que el Taita Dios nos ha dado, cuidémoslas y de ese modo vivamos en paz para el progreso de nuestros pueblos. Fue un gusto haberlos atendido en esta mañana. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, por favor.